Buen día, mi nombre es Laura Castillo. A continuación les voy a dar la respuesta a la pregunta número 2, la cual es ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, a continuación les voy a dejar como unos ejemplos de unos laboratorios que se hicieron en diferentes comunidades microbianas. Les voy a explicar un poquito. Las comunidades microbianas son las que consisten en poblaciones de células de varias especies, las cuales interactúan entre sí y desarrollan múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad. La abundancia y la diversidad de cualquier comunidad microbiana está estrictamente controlada por los recursos, que en este caso son los alimentos, que tengan disponibles y por las condiciones, las cuales son temperatura, pH, presencia o ausencia de oxígeno, entre otras, que prevalecen en la comunidad. Y fue la número 3, la cual dice por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo. Bueno, la riqueza y la abundancia son diferentes ya que la riqueza hace referencia al número de especies que encontramos en la comunidad microbiana y la abundancia hace referencia a la cantidad de microorganismos de cada una de estas especies. La relación varía dependiendo de la cantidad de nutrientes que haya en el hábitat. Si es un hábitat con un alto porcentaje de nutrientes, va a haber una alta riqueza y cada una de estas especies va a tener una gran abundancia, ya que todos los microorganismos van a tener cómo alimentarse y cómo sobrevivir. Si es en un hábitat de condiciones extremas, la riqueza eh, será un poco menor y la abundancia será dispareja, ya que pues habrán especies que abunden más, ya que pues pueden estar mejor adaptadas a estas condiciones y habrá otras pues, que van a estar menos adaptadas y van a tener una abundancia mucho menor. Punto 5 nos dice, explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Con eso podemos decir que los microorganismos deciden sobre en qué ambiente vivir, si en la tierra, si en el agua, etc. Un organismo, bien sea un grupo o uno solo, requiere de condiciones específicas, ya que pueden verse sometidos a cambios rápidos debido a sus aportes y a las salidas de su hábitat. De esa manera, dentro del ambiente pueden haber muchos hábitats, no todos trabajan de la misma manera, algunos cambian repentinamente, otros se mantienen estables. Sexto, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia entre microorganismos en el suelo se da principalmente por la falta de recursos existentes en el mismo. Tenemos también algunos factores que influyen, como es la diferencia en la tasa de captación de nutrientes y también la capacidad o la velocidad en que un grupo de microorganismos se desarrolla a comparación a otro grupo. ¿Por qué favorece cooperar? Eh, Favorece cooperar ya que algunos microorganismos crean asociaciones en las cuales eh, el producto de un microorganismo es esencial para el desarrollo de otro grupo de microorganismos. A esta actividad se le conoce principalmente como sintrofía y se basa principalmente en la relación que determinado grupo de microorganismos tienen entre sí. Séptimo, explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. El suelo se compone principalmente por 5 capas. Está la materia orgánica o humus, la mantillo, capa interna, roca madre y lecho rocoso. Eh, en el desarrollo de microorganismos se da principalmente en las dos primeras capas, teniendo una mayor actividad y encontrando una mayor biodiversidad de microorganismos en los cuales se encuentran bacterias, hongos y macroorganismos. En la capa interna ya encontraremos algunos
microorganismos los cuales sobreviven bajo altos índices de presión, al igual que en la roca madre y en el lecho rocoso. Octavo, defina rizósfera y argumente su respuesta. Pues encontramos que principalmente la rizósfera es donde se desarrollan las raíces de las plantas y donde encontramos un mayor grupo de microorganismos. También en esta parte podemos encontrar la mayoría de los elementos como el fósforo, el nitrógeno, el hierro y otros, y por ende es donde las plantas se anclan para tener una resistencia al acame o al volcamiento, y también donde las plantas toman la mayor parte de nutrientes del suelo. El punto 9 nos pregunta, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? En muchos ensayos, como dice la lectura, la raíz es el punto más activo. Esto debido a que hay muchas vitaminas, muchos nutrientes que los asimila mejor en la raíz y no en la hoja. En el caso, digamos, del calcio, es mejor cuando se pone directamente en el suelo, a la raíz, y no a las hojas, ya que este es muy quieto, no se mueve tanto. Pregunta número 10. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? La CBS, es la costra biológica del suelo, la cual está distribuida en muchos tipos de suelo y en casi todas las comunidades vegetales donde la luz alcanza la superficie del suelo. Esta predomina en zonas áridas, semiáridas, alpinas y polares. La importancia de la CBS es que modula la infiltración y afecta de manera directa a las plantas vasculares y otros organismos. Ahí como se ve aquí en la imagen, son como algunos tipos de costra biológica dependiendo pues como tal el tiempo que se esté llevando a cabo. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Factores como la humedad, el pH, la disponibilidad de oxígeno, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes y recursos, los suelos contaminados y no contaminados y la accesibilidad a los sustratos. Entonces, esos son los factores que rigen el grado y el tipo de actividad. Es la de por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo. Pero la especiación alopátrica hace referencia a cuando una comunidad microbiana se divide por una barrera geográfica, haciendo que estas ya no se, ya no se mezclen y formen un hábitat diferente. Eh, es posible en el subsuelo ya que el agua o una masa de agua se filtra reposándose en lo profundo del subsuelo y creando una barrera con la superficie terrestre o con los microorganismos de la superficie terrestre. En un largo plazo, en los microorganismos presentes en esta biomasa de agua, en esta masa de agua, eh, formarán unas condiciones o unas actividades de hábitat diferentes a las que están en la superficie terrestre. 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Estos microorganismos crean o son fundamentales para un ecosistema, ya que dentro de este grupo de microorganismos encontramos microorganismos solubilizadores de fósforo y microorganismos que aportan nitrógeno al suelo, los cuales son fundamentales para el desarrollo de los ecosistemas. También podemos encontrar que si un suelo es rico en materia orgánica, pues también será rico en microorganismos. En algunas ocasiones los microorganismos crean simbiosis con las plantas de los ecosistemas, de tal manera que los microorganismos sacan provecho de las plantas, al igual que le aportan una gran cantidad de nutrientes al mismo,
para que tenga un óptimo desarrollo. Estas son algunas de las principales funciones que juegan los microorganismos en el suelo y por ende pues ayudan a mantener los ecosistemas saludables y en constante desarrollo. Pregunta número 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, los grupos microbianos están divididos en inferiores, los cuales son las células procariotas, que están divididas en eurobacterias, actinomicetes, cianobacterias y arqueas. Y las superiores, que son las células eucariotas, están divididas en algas, protozoos, hongos y virus. Entonces, los grupos funcionales microbianos están conformados principalmente por bacterias y hongos. Estos resultan importantes al momento de evaluar, por decirlo así, la cantidad de suelos, los cuales responden de manera sensible a las alteraciones causadas en la introducción. Pueden ser de agentes xenobióticos, quemas o incendios forestales, podemos decir. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana de los suelos. Los factores que controlan las dinámicas del suelo son la calidad del suelo, los microclimas y el pH. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Las variables del clima, los tipos de uso del suelo, la composición de la materia vegetal dominante y la cantidad y calidad del sustrato. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. En el bosque tropical seco, el reservorio de nutrientes está presente en las hojas senescentes y su inmovilización es la biomasa microbiana del suelo. Es considerada como la adaptación que conserva los nutrientes en respuesta a una escasez de nutrientes. El punto 18 nos pregunta, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? La energía que nos ofrece la biomasa de la materia orgánica. Esta se puede adquirir de cáscaras de frutos, de restos de poda, de maderas, del acerrín y demás materiales. En el caso de la caña, de esta podemos sacar la melaza o el azúcar. Cuando le aplicamos esto, bien sea al suelo, bien sea a una mata, hace que le demos más energía. Este es un ejemplo de la energía que produce la biomasa. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana del suelo? Con respecto a esto, pues concluyo que es una buena práctica, ya que pues la mezcla de vegetación y de material orgánico pues ayuda a que la restauración del suelo sea más rápida y más eficaz, ya que pues los microorganismos van a tener en qué consumir y cómo formar hábitats diferentes o variedad de especies. Acá podemos ver pues que la, cómo funciona la biomasa microbiana del suelo y la materia orgánica pues que se le va a aplicar o la disuelta y pues con la vegetación. Eso es todo. Muchas gracias.